Mi hermano Robert vino a visitarme desde México y encontró mi casa vacía. Completamente vacía. Sin muebles, sin comida en la despensa, nada. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y preguntó: Hermana, ¿por qué estás pasando hambre si tienes una pensión de 8,000 pesos al mes? Antes de que pudiera responder, Frank salió de su habitación, cruzó los brazos y declaró con una sonrisa orgullosa: Le doy todo su dinero a mi esposa. Ella lo maneja mejor que mamá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert se quedó inmóvil, mirando a mi hijo como si fuera un extraño. Luego, muy lentamente, se quitó el abrigo, lo dobló con calma, y lo que hizo después dejó a Frank completamente paralizado. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que contarles mi historia desde el principio. Mi nombre es Verónica y tengo 69 años. Toda mi vida trabajé como enfermera en el Hospital General de la ciudad. Fueron 42 años de turnos nocturnos de emergencias que me mantuvieron despierta con pacientes que lloraban en mis brazos. 42 años dando mi vida para salvar otras vidas. Mi esposo Richard murió hace 11 años de un infarto masivo. Fue tan repentino que no hubo tiempo para despedidas. Esa mañana, antes de irse al trabajo, me dio un beso en la frente y me dijo: Te quiero, Vero. Nunca imaginé que esas serían sus últimas palabras. El dolor de perderlo fue tan profundo que pensé que no sobreviviría. Pero tenía una razón para seguir adelante. Frank, nuestro único hijo, se convirtió en el centro de mi universo. Todo lo que hice, cada hora extra que trabajé, cada sacrificio que hice fue por él. Para que pudiera tener una buena educación. Para que no le faltara nada. Para que pudiera cumplir sus sueños. Frank creció para ser un niño feliz y cariñoso. Recuerdo cuando tenía 8 años. Me esperaba después de mis turnos nocturnos para darme un abrazo. Mami, eres la mejor enfermera del mundo. Me lo decía con esa dulce voz que me derretía el corazón. Se graduó de la universidad con honores. Estudió administración de empresas y estaba tan orgulloso de él. Asistí a su ceremonia de graduación con mi uniforme de hospital porque venía directamente de un turno de 18 horas. Pero no me importaba. Ver a mi hijo recibir ese diploma fue mi mayor recompensa. Después, consiguió un buen trabajo en una empresa de logística. Todo parecía perfecto. Mi hijo era un hombre exitoso, responsable y con futuro. O al menos eso es lo que yo pensaba. Hace 3 años, Frank conoció a Diane en una conferencia de negocios. Trabajaba en el departamento de marketing de una empresa competidora. Era una mujer elegante, siempre impecablemente vestida, con ese tipo de confianza que impone respeto. Cuando Frank me la presentó, noté algo en sus ojos que no pude descifrar en ese momento. Una frialdad calculadora detrás de su sonrisa perfecta. Encantada de conocerte, señora Verónica, dijo con una voz suave, extendiendo su mano. Frank me ha hablado mucho de ti. Llevaba un vestido color marfil que probablemente costaba más que mi salario mensual de enfermera. Intenté ser amable para darle el beneficio de la duda. Después de todo, ella era la mujer que había ganado el corazón de mi hijo. Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña pero elegante. Pagué la mitad de la boda con mis ahorros porque quería que Frank tuviera el día especial que merecía. Diane no tenía familia cercana. Dijo que sus padres habían fallecido y que era hija única. Sentí pena por ella. Pensé que tal vez su frialdad era solo un escudo para protegerse de la soledad. Intenté acercarme para ser la madre que nunca tuvo. Los primeros meses parecían felices. Frank venía a visitarme cada semana. A veces traía a Diane. Compartíamos el almuerzo del domingo y él me contaba sobre su trabajo, sus planes, sus sueños. Mamá, pronto te voy a dar nietos. Me lo prometió una tarde mientras me ayudaba a lavar los platos. Y serás la abuela más consentidora del mundo. Mi corazón se llenó de esperanza. La vida avanzaba y tenía tanto por lo que vivir. Pero entonces, hace 14 meses, todo cambió. Frank perdió su trabajo. La empresa donde trabajaba cerró operaciones en nuestra ciudad y trasladó todo a otra región. Vino a mi casa esa tarde con una mirada devastada en su rostro, los ojos rojos de llorar. Mamá, me despidieron, me dijo con voz quebrada. No sé qué voy a hacer. Tengo deudas, el alquiler del apartamento, los gastos de Diane. Lo abracé como cuando era un niño y le dije: Está bien, mi amor. Estoy aquí. Vamos a superar esto juntos. Y así comenzó mi calvario. Aunque en ese momento lo llamé amor de madre. Frank y Diane se mudaron a mi casa 2 semanas después de que él perdiera su trabajo. Solo será temporal, mamá, me aseguró Frank mientras traían sus maletas. Hasta que encuentre otro trabajo y podamos volver a ponernos de pie. Estaba feliz de ayudarles después de todo.
¿Para qué era mi pensión mensual de 8,000 pesos si no era para apoyar a mi hijo en tiempos difíciles? Mi casa tenía 3 dormitorios, así que había suficiente espacio. Les di el dormitorio principal, el que había sido mío y de Richard. Me mudé a la más pequeña. Son jóvenes y necesitan espacio, les dije con una sonrisa. Diane me agradeció con un beso en la mejilla, pero había algo en ese gesto que se sentía vacío, mecánico, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Los primeros días fueron agradables. Cocinamos juntos. Le enseñé a Diane algunas recetas tradicionales que a Frank le habían encantado desde que era niño. Parecía interesada, tomaba notas, me hacía preguntas. Señora Verónica, usted es tan generosa, decía mientras removía la olla. No todas las madres harían lo que tú haces por su hijo. Esas palabras me llenaron de orgullo. Pensé que finalmente estábamos construyendo una relación madre-hija. Pero había pequeños detalles que empezaron a incomodarme. Diane revisaba los armarios de la cocina y hacía comentarios sobre lo que faltaba. Deberíamos comprar platos nuevos. Estos son muy viejos, diría, señalando los platos que Richard me había regalado por nuestro 10º aniversario. O ella entraba en mi habitación sin llamar, diciendo que necesitaba algo del armario que habían dejado allí por error. Frank pasaba sus días enviando currículums y yendo a entrevistas. Le di dinero para la gasolina, para que se vistiera bien y pudiera comprar un café mientras esperaba. Gracias, mamá, diría, tomando los billetes. Te prometo que te devolveré todo cuando encuentre trabajo. Pasaron las semanas y las entrevistas no dieron resultado. La frustración de Frank era evidente. Llegaba a casa más callado cada día, más distante. Diane se convirtió en la que hablaba por ambos. SRA. Verónica, Frank está muy estresado. Me explicó en voz baja. El rechazo constante lo está afectando emocionalmente. Necesita sentir que aún puede mantener a su familia. Luego ella sugirió algo que me pareció razonable en ese momento. ¿Por qué no le das a Frank tu tarjeta de débito? De esa manera puede gestionar los gastos del hogar y sentirse útil mientras busca trabajo. Vacilé por un momento. Era mi dinero, mi jubilación ganada con 42 años de trabajo. Pero miré a mi hijo sentado en el sofá con una mirada perdida y se me rompió el corazón. Quería ayudarlo a recuperar su dignidad. Está bien, finalmente dije que Frank puede manejar el dinero mientras esté aquí. Le di mi tarjeta y le expliqué mi PIN. Usa lo que necesites, hijo, para comida, para tus gastos, para lo que sea. Frank me abrazó con fuerza y, por primera vez en semanas, vi una sonrisa en su rostro. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para mí. Diane también sonrió, pero su sonrisa era diferente. Había un destello en sus ojos que no podía interpretar. Entonces ahora sé que era el destello de la victoria. Las primeras semanas, todo parecía normal. Frank fue al supermercado y trajo las compras a casa. Pagó las cuentas de la casa a tiempo. Incluso me dio 00 para mis gastos personales. Aquí, mamá, para que te compres algo bonito, dijo con cariño. Me sentí aliviada. Mi hijo era responsable. Estaba manejando bien el dinero. Pero entonces comenzaron los cambios sutiles. Las compras en el supermercado empezaron a hacerse más pequeñas. Todo es muy caro. Mamá, explicó Frank. Tenemos que economizar hasta que consiga un trabajo. Tenía sentido, así que no lo cuestioné. Dejamos de comprar carne y pescado frescos. Las frutas desaparecieron de la despensa. Las verduras enlatadas son más baratas y duran más, diría Diane mientras preparaba la cena. Asentí, tratando de ser comprensivo con la situación. Pero algo extraño estaba sucediendo. Mientras comíamos frijoles y arroz, Diane siempre tenía bolsas de tiendas caras en su habitación. Un día, la vi probándose un vestido color esmeralda que seguramente costaba varios cientos. Una amiga me lo regaló, dijo rápidamente cuando me vio mirando. Ya no le quedaba y sabía que era mi talla. Frank también empezó a usar ropa nueva, zapatos que brillaban, camisas de marca, un reloj que no recordaba haber visto en él antes. Un amigo me los prestó para las entrevistas, explicó cuando le pregunté. Tienes que lucir bien para conseguir un trabajo. Sus explicaciones siempre sonaban lógicas, razonables. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pasaron 3 meses y Frank aún no había encontrado trabajo. Un día, intenté revisar mi cuenta bancaria en línea para ver cuánto dinero quedaba, pero la contraseña había sido cambiada. Frank Lame. Entró en la sala de estar con una expresión tranquila. Oh sí, mamá. Cambié la contraseña por seguridad. Ahora hay mucho fraude. Me dio una nueva contraseña, pero cuando intenté usarla, tampoco funcionó. Déjamelo, mamá, dijo, tomando mi teléfono de mis manos.
No entiendes mucho de estas cosas de tecnología. Me encargaré de eso. Y así, poco a poco, perdí el acceso a mi propio dinero, a mi propia vida. Los meses siguientes fueron como caer en un pozo oscuro del que no podía salir. Cada día era un poco peor que el anterior, pero los cambios fueron tan graduales que no me di cuenta de lo profundo que había caído hasta que fue demasiado tarde. Frank y Diane se habían apoderado por completo de mi casa, mi dinero, mi vida. Y yo, como una tonta, seguía justificando cada una de sus acciones porque era mi familia, porque Frank era mi hijo, porque el amor de una madre no conoce límites. ¿Verdad? Pero estaba a punto de descubrir que algunos amores te destruyen mientras sonríes y dices gracias. Un día entré en la sala y noté que el sofá faltaba. El hermoso sofá de terciopelo color vino que Richard y yo habíamos comprado en nuestro 20 aniversario. ¿Dónde está el sofá?, pregunté. Confundida. Diane estaba pintándose las uñas en la mesa del comedor. Ni siquiera levantó la vista. Lo vendimos, respondió con indiferencia. Era muy viejo y estaba desgastado. Además, necesitábamos el dinero para cosas más importantes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cosas más importantes. ¿Qué cosas? Frank apareció de la cocina con una cerveza en la mano. Mamá, no te preocupes por esos detalles. Me estoy encargando de todo. Pero estaba preocupado. Ese sofá guardaba recuerdos, historia, significado. Frank, ese sofá pertenecía a tu padre y a mí. No tenías derecho a venderlo sin consultarme. Mi hijo me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Fría, distant. Mamá, estás viviendo en el pasado. Son solo cosas materiales. Papá se ha ido, y aferrarse a los muebles viejos no lo va a traer de vuelta. Sus palabras me dolieron más que una bofetada. Intenté protestar, pero Diane intervino con una voz azucarada. Señora Verónica, Frank tiene razón. Necesitas dejar atrás el pasado y pensar en el futuro. Además, nosotros también vivimos aquí y tenemos derecho a tomar decisiones sobre el hogar. Un derecho. En mi propia casa, quería gritarles que era mi casa, mi dinero, mis recuerdos. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Tenía miedo. Temía que si los confrontaba, se irían y yo quedaría completamente sola. Y la soledad me aterraba más que nada en el mundo. Así que tragué mis lágrimas, asentí con la cabeza y fui a mi habitación, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. La semana siguiente, desapareció la mesa del comedor, luego las lámparas antiguas que había heredado de mi madre, luego la televisión de la sala. Aunque, extrañamente, tenían un nuevo televisor de pantalla grande en su habitación. Lo compré en oferta, explicó Frank cuando le pregunté. Cada vez que me oponía a algo, la respuesta era la misma. Mamá, confía en mí, sé lo que estoy haciendo. Pero ya no confiaba en él. Empecé a tener pesadillas en las que mi casa estaba completamente vacía y caminaba por habitaciones que resonaban con cada paso. Lo peor es que esas pesadillas se estaban convirtiendo en realidad. Mi dieta también empeoró drásticamente. Las porciones de comida se hicieron cada vez más pequeñas. Mamá, a tu edad no necesitas comer tanto, me decía Diane mientras me servía apenas media taza de arroz y unos frijoles aguados. Además, ¿no querías perder peso? Te estoy haciendo un favor. No quería perder peso. Estaba en un peso saludable para mi edad y complexión. Pero Frank apoyaba a su esposa en todo. Diane estudió nutrición en un curso en línea. Me lo informó con orgullo. Ella sabe lo que es mejor para ti. No había estudiado nutrición. Lo descubriría más tarde. Era solo otra mentira en una creciente montaña de mentiras. Mientras yo comía arroz y frijoles una vez al día, ellos pedían comida para llevar casi todas las noches. El olor a pizza, hamburguesas y comida china llenaba la casa y me hacía doler el estómago de hambre. Es solo que somos más jóvenes y necesitamos más energía. Diane explicaría sin el más mínimo rastro de vergüenza en su rostro. Empecé a perder peso rápidamente. Mi ropa me quedaba holgada. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer demacrada que me miraba. Tenía profundas ojeras, piel pálida, manos temblorosas. Mis amigos del hospital, los pocos que todavía me visitaban, estaban preocupados. Verónica, ¿estás enferma? Estella, mi mejor amiga desde hace 30 años, me preguntó, te ves muy delgada, ¿estás comiendo bien? Abrí la boca para decirle la verdad, para pedir ayuda. Pero en ese momento, Diane entró en la sala con una sonrisa radiante. La señora Verónica está perfectamente bien. Solo está siguiendo una dieta saludable. Claro, mamá. Me miró con ojos que prometían consecuencias y decía algo diferente. Asentí débilmente. Sí, estoy bien. Solo cuidándome.
Estella no parecía convencida. Parecer, pero no insistió. Cuando se fue, me sentí más solo que nunca. Un día, intenté sacar dinero del cajero automático con la tarjeta que Frank me había devuelto para emergencias. Necesitaba comprar mi medicamento para la presión arterial. La máquina rechazó la transacción. Fondos insuficientes. Imposible. Era a mediados de mes. Debería haber al menos 4,000 pesos en la cuenta. Lo intenté de nuevo. El mismo mensaje. Con manos temblorosas, pedí el saldo impreso. El número en el papel me dejó sin aliento. $37.50. 37 pesos de una pensión mensual de 8,000 pesos. ¿Dónde estaba el resto? Llegué a casa con el papel arrugado en la mano y busqué a Frank. Estaba en el patio hablando por teléfono, riéndose de algo. Cuando me vio, rápidamente terminó la llamada. Frank, necesito hablar contigo, dije con voz temblorosa, mostrándole el papel del banco. Solo quedan 37 pesos en mi cuenta. ¿Dónde está mi dinero? Su expresión cambió de sorpresa a molestia en un segundo. Mamá, ¿fuiste al banco sin decírmelo? Ya hablamos de esto. Yo manejo el dinero, así que no tienes que preocuparte. Pero necesito saber dónde está. Son 8,000 pesos y solo quedan 37. ¿En qué se gastó todo eso? Frank suspiró como si estuviera tratando con un niño caprichoso. ¿En comida? ¿En facturas? ¿En gastos de la casa? ¿Crees que todo es gratis? ¿La electricidad? ¿El agua? ¿El gas? ¿El internet? Todo cuesta dinero, mamá. Pero eso no podría costar casi 8,000 pesos. Las facturas de servicios públicos suman un máximo de 500 pesos al mes. ¿Qué pasa con los otros 7,500? Frank, las cuentas no suman más de 500 pesos. Insistí, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Dónde están los otros 7,500 pesos? Mi hijo me miró con una expresión de molestia que me heló la sangre. Mamá, también tenemos que pagar por la comida, la gasolina para ir a las entrevistas, la ropa para lucir presentable. ¿O quieres que vaya a buscar trabajo en harapos? Su tono era defensivo, casi agresivo. Nunca me había hablado así. Pero hijo, no veo esa comida. Apenas tenemos arroz y frijoles en la casa, y has estado aquí durante 6 meses sin encontrar trabajo. ¿No crees que es hora de buscar otra solución? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Vi el rostro de Frank oscurecerse. Diane apareció en ese momento. Como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta. Otra solución. Diane repitió, su voz peligrosamente suave. ¿Qué está insinuando, señora? Verónica, ¿qué quieres echarnos a la calle, a tu propio hijo? Sus palabras sonaban dolidas, pero sus ojos brillaban con algo más oscuro. Malicia, cálculo. No, no es eso. Me apresuré a explicar. Solo quiero entender qué está pasando con mi dinero. Tengo derecho a saberlo. Frank dio un paso hacia mí. Tienes derecho, dijo lentamente. Pero también tienes la obligación de ayudar a tu familia. O ya no somos tu familia después de todo lo que hice por ti. Después de cuidar de ti cuando papá murió, ahora me vas a negar tu apoyo. Su argumento era absurdo. No me había cuidado cuando Richard murió. Yo había sido quien se había cuidado a sí misma, quien trabajaba turnos dobles para no pensar en el dolor, quien seguía adelante porque tenía que ser fuerte. Pero no dije nada. Solo me quedé allí sosteniendo ese recibo del banco como si fuera una prueba en un juicio donde yo era el acusado. Frank tiene razón, añadió Diane, acercándose a su esposo y tomando su brazo. Estás siendo egoísta, señora Verónica. Estamos pasando por un momento difícil, y en lugar de apoyarnos, nos estás cuestionando. ¿Sabes lo que eso le hace a Frank? Le estás haciendo daño emocionalmente. La palabra egoísta resonó en mi cabeza como una campana. Egoísta yo, que le había dado toda mi vida a mi hijo, que pagué su universidad, que lo apoyé en cada decisión, que abrí mi hogar y le di acceso total a mi dinero. Yo fui el egoísta. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lo siento, susurré. No lo hice intencionadamente. Solo estoy confundido. Frank suspiró y me dio una palmadita en el hombro como se consuela a un perro. Está bien, mamá. Sé que eres mayor y te cuesta entender cómo funcionan las cosas ahora. Por eso es mejor que yo me encargue de todo. Solo descansa y no te preocupes por el dinero. Fui a mi habitación sintiéndome pequeña, avergonzada, culpable. Me habían hecho sentir que yo era el problema. Las semanas siguientes fueron aún peores. Me di cuenta de que ya no tenía control sobre nada en mi propia vida. No podía acceder a mi cuenta bancaria. No podía comprar ni siquiera una bolsa de galletas sin pedir permiso. Frank controlaba cada centavo. Un día,
Le pedí 0 para comprar un regalo de cumpleaños para Estella. 0, repitió como si le hubiera pedido una fortuna. Mamá, no tenemos dinero para gastos innecesarios. Stella and Tendra. Pero no fue innecesario para mí. Estella había sido mi amiga durante 30 años. Ella había estado a mi lado cuando Richard murió. Ella merecía al menos un regalo de cumpleaños. Poor favor, Frank, solo 0. Mi hijo me miró con esa expresión de hartazgo que se estaba volviendo cada vez más frecuente. No, mamá. Y no insistas porque me estás estresando. ¿Sabes lo difícil que es para mí estar sin trabajo? Y encima de eso, tengo que lidiar con tus caprichos. Dejé de ver a mis amigos, no porque no quisiera, sino porque me daba vergüenza que me vieran así, delgada, demacrada, sin un centavo en el bolsillo. ¿Qué les iba a decir? Que mi propio hijo me había quitado todo. Cuando Estella llamó, puse excusas. Estoy cansado. No me siento bien. No lo sé. En algún momento, eventualmente, dejó de llamar tanto. Me estaba aislando del mundo, y ni siquiera me di cuenta de que era exactamente lo que Frank y Diane querían. Una víctima sin testigos es más fácil de controlar. La casa se estaba quedando cada vez más vacía. Las fotografías enmarcadas desaparecieron de las paredes. Las vendí en una aplicación, explicó Diane. Los marcos antiguos están de moda, y pagaron bien. Eran fotos de mi boda, el bautizo de Frank, las navidades familiares, recuerdos irreemplazables reducidos a dinero que nunca vi. Se llevaron las alfombras persas que había heredado de mi abuela. Estaban llenos de ácaros del polvo. Esa fue la excusa. Las pinturas que Richard había pintado como pasatiempo. Ocupaban demasiado espacio. Cada objeto que desaparecía se llevaba consigo un pedazo de mi historia, de mi identidad. Me estaban borrando de mi propia vida, un objeto a la vez. Mi salud se estaba deteriorando visiblemente. Además de la pérdida de peso, empecé a tener mareos constantes. Mi medicación para la presión arterial se había acabado hace semanas y no tenía dinero para comprar más. Frank, necesito ir al médico. Se lo dije una mañana después de casi desmayarme en el baño. Me siento muy débil. Mi hijo ni siquiera levantó la vista de su celular. Los doctores son muy caros, mamá. Además, eres enfermera. Puedes cuidar de ti misma. Era una lógica retorcida. Sí, fui enfermera, pero estaba jubilada y enferma. Necesitaba atención médica profesional, pero mi medicación. Intent explicar. Ya te dije que no hay dinero para eso. Me interrumpió con un tono definitivo. Aprende a gestionar mejor. ¿Justiner? No tenía acceso a un solo aroma. ¿Cómo se supone que iba a manejar lo que no tenía? Una noche, me desperté con el estómago retorcido de hambre. No había comido nada en todo el día, excepto un poco de pan duro por la mañana. Me levanté y fui a la cocina, esperando encontrar algo. Cualquier cosa. La despensa estaba prácticamente vacía. Solo había una lata de atún y una caja de galletas. Tomé la lata con manos temblorosas y busqué el abrelatas. Estaba a punto de abrirlo cuando escuché la voz de Diane detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? Salté tan fuerte que casi se me cae la lata. Tengo hambre, dije en voz apenas audible. Diane tomó la lata de mis manos. Esto es para el almuerzo de Frank mañana. Necesita proteína para mantenerse fuerte para sus entrevistas. Ya cenaste. Pero no había cenado. Habían pedido comida china y no me ofrecieron nada. Solo me quedé allí mirando mientras Diane ponía la lata en una estantería alta a la que no podía llegar. Y me sentía como una prisionera en mi propia casa porque eso es exactamente lo que era, una prisionera. Los días se convirtieron en una niebla de hambre, debilidad y desesperación. Perdí la noción del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaban Frank y Diane viviendo conmigo? No lo sabía. Todo se mezclaba en mi mente, confundido por la desnutrición. Lo único que sabía con certeza era que estaba perdiendo las ganas de luchar. Quizás tenían razón. Tal vez solo era una anciana inútil que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Tal vez me lo merecía. Esos pensamientos oscuros me dominaban con más frecuencia. Me estaba rindiendo. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Mi hermano Robert decidió hacerme una visita sorpresa desde México. Robert y yo siempre habíamos estado cerca a pesar de la distancia. Se había mudado a la Ciudad de México hace 15 años por trabajo y había construido su vida allí. Pero siempre nos mantuvimos en contacto. Hablábamos por teléfono al menos una vez al mes. Aunque debo admitir que en los últimos meses había estado evitando sus llamadas. No quería que escuchara mi voz débil. Para hacerme preguntas que no sabía cómo responder. Cuando no respondía, él dejaba mensajes. Hermana, ¿estás bien? Me tienes preocupada. Llámame. Pero nunca devolví las llamadas.
Frank siempre estaba cerca, escuchando, controlando. No me atreví a decir nada que pudiera molestarlo. Robert intentó contactar a Frank directamente. Tu tío pregunta por ti, me decía mi hijo con tono aburrido después de colgar. Le dije que estás bien, solo ocupado. Le dije que estabas bien, solo ocupado. Pero Robert no era estúpido. Mi hermano menor, 5 años más joven que yo, siempre había sido perceptivo. Trabajaba como contador para una empresa importante y tenía esa habilidad para detectar cuando los números no cuadraban y algo en toda esta situación no le estaba cuadrando. Después de 2 meses sin poder hablar conmigo directamente, Robert tomó una decisión sin decírselo a nadie. Compró un billete de avión y vino a visitarme. Cuando llamó a la puerta esa tarde de jueves, yo estaba tumbado en mi habitación, demasiado débil para levantarme. Frank abrió la puerta y lo encontró allí parado con una pequeña maleta y una expresión decidida. Tío Robert, escuché la voz sorprendida de Frank desde la sala. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi hermana, respondió Robert con voz firme. Ella está en casa. Había un silencio incómodo. Quería levantarme, ir a saludarlo, pero mi cuerpo no respondía. Había pasado 3 días comiendo prácticamente nada, y los mareos eran constantes. Sí, está aquí, pero está descansando, dijo Frank. Ha estado un poco delicada últimamente. Entonces, perfecto. Vine en el momento adecuado, respondió Robert. Y escuché sus pasos entrando en la casa. ¿En qué habitación está ella? Frank intentó detenerlo, pero mi hermano ya estaba caminando por el pasillo, abriendo puertas. Cuando abrió la puerta de mi habitación y me vio, su rostro se transformó por completo. Vi el shock, el horror, la incredulidad en sus ojos. Verónica, susurró como si no pudiera creer que la mujer esquelética tendida en esa cama fuera su hermana. Me senté con dificultad. Robert. Intenté sonreír. ¡Qué sorpresa! Pero mi voz salió rota, apenas un susurro. Mi hermano entró en la habitación y se arrodilló junto a mi cama. Tomó mi mano, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al sentir lo delgada que estaba, lo frágiles que eran mis huesos bajo mi piel. Dios mío, hermana, ¿qué te pasó? Preguntó con voz temblorosa. Estás desnutrido. Tavias. No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que iba a decir. Parecía un paciente terminal. Parecía alguien al borde de la muerte. Estoy bien. Mentí por reflejo. Solo he estado un poco enfermo. Robert sacudió la cabeza lentamente sin soltar mi mano. No, Verónica. Esto no es estar un poco enfermo. Esto es serio. Muy serio. Se levantó y salió de la habitación. Lo seguí con la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Robert había venido. Finalmente, alguien había llegado. Mi hermano recorrió la casa y pude escuchar sus pasos, sus exclamaciones apagadas de sorpresa cuando regresó a mi habitación. Su expresión era de completa incredulidad. Verónica, ¿dónde está tu mobiliario? Tu casa está prácticamente vacía. No hay sofá en la sala de estar, ni mesa en el comedor. Las paredes están desnudas. ¿Qué pasó aquí? Frank apareció en la puerta con Diane pegada a su lado. Tío, estamos en medio de una renovación, explicó con esa voz suave que usaba cuando quería sonar razonable. Vendimos algunos muebles viejos para comprar cosas más modernas más adelante. Robert se volvió hacia él con una mirada que nunca había visto. Renovación. Tu madre está acostada en un colchón desnudo en una habitación sin calefacción. ¿Y tú llamas a esto una renovación? Era cierto. Mi cama solo tenía un colchón con una manta delgada. Ni siquiera tenía una almohada. Había estado durmiendo con una toalla enrollada debajo de la cabeza. Tío, estás exagerando, dijo Frank, pero su voz sonaba menos segura. Robert lo ignoró. Se volvió hacia mí. Hermana, ¿cuándo fue la última vez que comiste? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo esta mañana, mentí. Pero Robert me conocía demasiado bien. Caminó hacia la cocina y lo escuché abrir la despensa, el refrigerador. Regresó, su rostro enrojecido por la ira contenida. No hay comida en esta casa, Verónica. Absolutamente nada. Solo una lata de atún y un paquete de galletas caducadas. ¿Cómo has estado comiendo? No pude responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Robert se arrodilló a mi lado de nuevo, y con una voz muy suave, como si estuviera hablando con alguien herido, preguntó, Hermana, ¿por qué te estás muriendo de hambre? Tienes una pensión de 8,000 pesos al mes. Deberías estar viviendo cómodamente. ¿Dónde está tu dinero? Antes de que pudiera responder, Frank salió de su habitación. Debió haber estado escuchando toda la conversación.
Cruzó los brazos y con una expresión que mezclaba orgullo y desafío, declaró en voz alta y clara, le doy todo su dinero a mi esposa. Ella lo maneja mejor que mamá. Mamá es mayor y no entiende las finanzas modernas. Diane tiene un plan de inversión para hacer crecer ese dinero. Es por el bien de todos. El silencio que siguió fue absoluto. Robert se quedó completamente inmóvil, mirando a Frank como si acabara de confesar un crimen. Sentí como si me hubieran echado agua fría. Mi hijo había admitido con orgullo que se estaba quedando con todo mi dinero. Diane apareció junto a Frank, tomando su brazo con una expresión satisfecha. Es cierto, Robert. Estoy invirtiendo el dinero de la señora Verónica de manera inteligente. Nos lo dio voluntariamente para que lo gestionáramos. Robert se levantó muy lentamente. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo sus manos se convertían en puños. Pero cuando habló, su voz era peligrosamente tranquila. Entonces le das todo su dinero a tu esposa, repitió, mirándolo a Frank directamente a los ojos. Y tu madre está aquí muriéndose de hambre en su propia casa mientras tú y tu esposa se quedan con toda su pensión. No es lo que parece, tío. Frank empezó a decir, pero Robert levantó una mano para silenciarlo. Cállate. No quiero escuchar tus excusas. Se volvió hacia Diane. ¿Y tú? ¿Dices que estás invirtiendo el dinero de mi hermana en qué exactamente? Porque por lo que veo, no está en la comida. No está en la medicina. No está en mantener esta casa en condiciones decentes. Diane abrió la boca para responder. Pero Robert continuó, de hecho, quiero ver estas supuestas inversiones. Quiero ver los extractos de cuenta, los documentos, la prueba de dónde está cada centavo de los 8,000 pesos al mes que recibe mi hermana, y quiero verlos ahora. Frank y Diane intercambiaron una rápida mirada. Y en ese momento, supe la verdad. No había inversiones. No había un plan financiero. Solo había robo, abuso y manipulación. Mi hermano también lo sabía. Vi cómo su expresión cambiaba de una ira controlada a algo mucho más frío y calculado. Robert se quitó el abrigo muy despacio, lo dobló con cuidado y lo puso en mi cama. Luego sacó su teléfono celular del bolsillo y marcó un número. Henry, dijo cuando alguien respondió, soy Robert. Necesito que vengas a la casa de mi hermana Verónica de inmediato. Trae tu grabadora y tu cámara. Y si puedes, trae a un médico también. Henry era el abogado de nuestra familia y lo había sido durante años. Un hombre serio y meticuloso que había manejado el testamento de nuestros padres y algunos asuntos legales para mí y Robert. Vi a Frank ponerse pálido. Tío, ¿qué estás haciendo? Preguntó con voz aguda. Esto es un asunto familiar privado. Robert terminó la llamada y se volvió hacia Frank con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tienes razón, Frank. Es un asunto familiar muy serio llamado abuso financiero a personas mayores. Y cuando Henry llegue, vamos a documentar cada centavo que has robado, cada mueble que has vendido, cada comida que le has negado a tu madre, todo. La palabra robado flotaba en el aire como una acusación. Frank intentó protestar. Diane intentó explicar, pero Robert ya no estaba escuchando. Se sentó al borde de mi cama y tomó mi mano. Hermana, dijo con voz suave. Esto se acabó. Todo termina hoy. Frank comenzó a pasear por la habitación, pasándose las manos por el cabello nerviosamente. Tío Robert, creo que estás malinterpretando toda la situación, dijo con voz temblorosa. Mamá nos dio permiso para manejar su dinero. Ella quería ayudarnos. Díselo. Mamá, dile que aceptaste todo. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí el peso de ese momento, la importancia de lo que estaba a punto de decir. Durante meses, había justificado. Había perdonado. Me había quedado en silencio. Pero al mirar los ojos suplicantes de mi hijo y luego los ojos firmes y amorosos de mi hermano, algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Te di mi tarjeta para gastos temporales, dije, mi voz débil pero clara. No te di permiso para vaciar mi cuenta cada mes. No te di permiso para vender mis muebles. No te di permiso para dejarme morir de hambre en mi propia casa. Las palabras salieron como una inundación. Ya no podía detenerme. Te di mi tarjeta porque eras mi hijo y estabas en problemas. ¿Por qué confía en ti? Porque nunca imaginé que me harías esto. Mi voz se quebró, pero continué. Cambié toda mi vida por ti. Frank, trabajé turnos dobles para pagar tu universidad. Renuncié a tener una vida social para estar contigo cuando eras niño. Te di todo lo que tenía, todo lo que era. ¿Y tú? Me pagaste robándome la dignidad. Frank abrió la boca, pero no salieron palabras. Diane dio un paso adelante. Señora Verónica, está confundida.
La edad a veces nos hace recordar las cosas incorrectamente. Pero Robert la interrumpió con una voz cortante. No la trates como si estuviera senil. Mi hermana está perfectamente lúcida y acabas de escuchar su testimonio. Robert se levantó y caminó hacia Frank. Mientras esperamos a Henry. Hagamos un pequeño ejercicio. Dices que Diane está invirtiendo el dinero de tu madre. Está bien. Muéstrame. Abre tu teléfono y muéstrame las aplicaciones de inversión, los estados de cuenta, los certificados, lo que sea. Frank dio un paso atrás. No tengo que mostrarte nada. No eres la policía. Tienes razón. No soy la policía. Robert respondió con una calma escalofriante. Pero estarán aquí pronto si no cooperas. Porque lo que le has hecho a tu madre no es solo inmoral. Es ilegal. Se llama explotación financiera de los ancianos. Y es un delito federal con penas de hasta 10 años de prisión. Vi cómo el color desaparecía por completo del rostro de Frank. Diane, por otro lado, mantuvo la compostura, aunque pude ver un destello de pánico en sus ojos. Esto es ridículo, dijo Diane con voz tensa. No hemos cometido ningún crimen. Frank es el hijo de la señora Verónica. Los niños tienen derecho a recibir ayuda de sus padres. ¿Ayuda? Sí, respondió Robert. ¿Robo? No. Hay una diferencia muy clara entre pedir ayuda y llevarse cada centavo que recibe tu suegra mientras la deja sin comida y medicina. Se volvió hacia mí. Hermana, ¿cuándo fue la última vez que tomaste tu medicamento para la presión arterial? Casi hace 2 meses, admití. Frank dijo que no había dinero para comprarlo. Robert cerró los ojos por un momento, como si estuviera conteniendo una explosión de furia. No había dinero para la medicina que cuesta 30 pesos al mes, pero había dinero para miró alrededor de la habitación vacía. ¿Para qué exactamente? ¿Dónde está el dinero, Frank? Mi hijo se deslizó al suelo, sentándose contra la pared con las manos cubriendo su rostro. Lo gastamos, murmuró. ¿Lo gastaste? Robert repitió. 8,000 pesos al mes ¿por cuántos meses? Verónica. 14 meses. Respondí. Han vivido aquí durante 14 meses. Robert sacó su teléfono y rápidamente hizo las cuentas. 12,000. ¿Gastaste 12,000 del dinero de tu madre en 14 meses en qué? Frank no respondió. Fue Diane quien habló. Y por primera vez desde que la conocía, su voz sonó genuinamente asustada. Teníamos gastos. El alquiler del apartamento que todavía teníamos el primer año. Deudas de tarjetas de crédito. El coche. ¿Qué apartamento? Robert preguntó. Frank y Diane viven aquí. Todavía estamos pagando el alquiler del antiguo apartamento. Diane explicó rápidamente. Nos mudamos antes de que terminara el contrato de arrendamiento y tuvimos que seguir pagando hasta que expirara. Robert la miró con incredulidad. ¿Y no se te ocurrió subarrendar para encontrar a alguien que ocupara el espacio, o simplemente era más conveniente usar el dinero de mi hermana para pagar 2 casas mientras ella dormía en un colchón sin sábanas? Diane no tenía respuesta para eso. Las deudas de las tarjetas de crédito, continuó Robert. ¿De cuánto estamos hablando? 20,000. Frank murmuró desde el suelo. 0,000 Robert repitió. ¿Y cómo acumulaste 0,000 en deudas? El silencio fue la respuesta. Pero yo sabía la respuesta. Lo había visto con mis propios ojos durante estos meses. La ropa cara que llevaban, los restaurantes caros de los que traían sobras. El nuevo reloj de Frank brillando en su muñeca. Los bolsos de diseñador que Diane coleccionaba. Los viajes de fin de semana que hicieron mientras yo me quedaba en casa solo. Todo había sido con mi dinero. El timbre sonó y Robert fue a abrirlo. Henry entró con su maletín profesional y una expresión seria. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y gafas, y esa presencia tranquila pero autoritaria que tienen los buenos abogados. Detrás de él venía una mujer que no reconocía, llevando una bolsa médica. Verónica, dijo Henry, acercándose a mi cama con evidente preocupación. Robert explicó un poco por teléfono, pero Dios mío. No terminó la frase. No lo necesitaba. Mi apariencia hablaba por sí misma. La doctora, que se presentó como la doctora. Sonia se acercó y comenzó a examinarme. Me tomó la presión arterial, escuchó mi corazón, revisó mis ojos y boca. Su expresión se volvía más seria con cada segundo que pasaba. Señora Verónica, está gravemente desnutrida, dijo con voz profesional pero preocupada. Tu presión arterial está peligrosamente alta. Tienes signos de deshidratación. Y tu índice de masa corporal indica una desnutrición severa. Necesitas atención médica inmediata. ¿Oíste eso? Robert dijo, mirando a Frank y Diane. Desnutrición severa en una casa donde entran 8,000 pesos cada mes. Henry sacó un grabador de su maletín.
Con su permiso, Verónica, voy a grabar esta conversación. Es importante documentar todo lo que ha sucedido. Asentí débilmente. Henry encendió la grabadora y comenzó. Es jueves, 22 de febrero, a las 4:30 de la tarde presentes en la residencia de la señora Verónica son la señora Verónica, su hermano Robert, su hijo Frank, su nuera Diane, el abogado Henry Mendoza y el doctor Sonia Ramirez. Moreau of Frank Y. Diane. Voy a hacerles algunas preguntas, y les recomiendo encarecidamente que respondan con sinceridad. Todo lo que diga será grabado y podrá ser utilizado en futuros procedimientos legales. Frank se levantó, temblando. No hicimos nada malo. Mi madre nos dio su dinero. ¿Voluntariamente? ¿Voluntariamente? Henry preguntó en un tono escéptico. ¿Le preguntaste a tu madre si estaba de acuerdo en irse sin comida, sin medicina, sin muebles? Podía pedir lo que necesitara. Diane intervino defensivamente. No es nuestra culpa si ella no preguntó. No preguntó. La voz de Robert retumbó como un trueno. Mi hermana te pidió cero para comprarle un regalo de cumpleaños a su mejor amiga, y Frank se negó. Te pidió dinero para su medicación y te negaste. ¿Cómo te atreves a decir que ella no pidió? Henry levantó una mano para calmar las cosas. Frank, Diane, necesito que me entregues todos los extractos bancarios de los últimos 14 meses. Necesito ver exactamente a dónde fue cada centavo de los 12,000 que recibiste de la pensión de Verónica. No tenemos que darte nada, dijo Frank. Pero su voz carecía de convicción. Técnicamente, no, admitió Henry. Pero si no cooperas voluntariamente, presentaré una denuncia formal esta noche ante la oficina del fiscal del distrito por abuso financiero a personas mayores, malversación y posiblemente fraude. Y luego serán investigadores federales revisando sus cuentas con una orden judicial. Y te aseguro que son mucho menos amables que yo. Vi a Frank y Diane mirarse, comunicándose en silencio. Finalmente, Diane suspiró. Está bien, te mostraremos los estados de cuenta. Sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a abrir aplicaciones. Robert y Henry se acercaron para ver la pantalla. Lo que vieron los dejó en silencio durante un largo momento. Entonces Robert susurró. Dios mío, ¿qué Dios? ¿Qué? Pregunté débilmente. ¿Qué viste? Robert se volvió hacia mí con una expresión de absoluta incredulidad. Hermana, hay transferencias desde tu cuenta a una cuenta empresarial a nombre de Diane Méndez. Una cuenta de negocio. Ella abrió un negocio con tu dinero. Las palabras de Robert cayeron sobre mí como piedras. Un negocio. Diane había abierto un negocio con mi dinero. Mi pensión ganada con 42 años de trabajo como enfermera. Turnos nocturnos interminables. Pacientes a los que había atendido con mis propias manos. Todo ese sacrificio se había utilizado para financiar el negocio de la mujer que me estaba matando de hambre. ¿Qué tipo de negocio? Henry preguntó con voz controlada mientras tomaba notas en un cuaderno legal. Diane no respondió. Mantuvo la mirada fija en el suelo. Su confianza anterior había desaparecido por completo. Fue Frank quien habló, su voz apenas audible. ¿Una boutique de ropa? Diane siempre quiso tener su propia tienda. Una boutique, repitió Robert lentamente, como si estuviera procesando algo incomprensible. Dejaste a tu madre sin comida, sin medicina, sin muebles, vendiendo sus recuerdos familiares, para que tu esposa pudiera cumplir su sueño de tener una tienda de ropa. No fue así, protestó Diane, levantando la vista por primera vez, con los ojos brillando de lágrimas. Iba a devolverle todo el dinero cuando el negocio empezara a generar ganancias. Era una inversión temporal. Una inversión. La voz de Henry era peligrosamente suave. ¿Le pediste permiso a Verónica para invertir toda su pensión en tu negocio personal? Diane sacudió la cabeza. Frank dijo que ella estaría bien con eso, que lo entendería. Frank dijo, repitió Henry escribiendo meticulosamente. Pero nunca le preguntaste directamente a Verónica si podías usar su dinero para abrir un negocio a tu nombre. No, admitió Diane con voz quebrada. Henry se volvió hacia Frank. ¿Y tú? ¿Le dijiste a tu madre que estabas usando toda su pensión para financiar el negocio de tu esposa? Frank no respondió. Su silencio era toda la respuesta que necesitábamos. Robert comenzó a revisar más detalles en el teléfono de Diane, deslizando su dedo por la pantalla con una expresión cada vez más oscura. Aquí hay una transferencia de 3,000 pesos para el inventario inicial, otro de 2,500 para la renovación de la tienda, uno de 200 para el diseño del logo y la marca, 4,000 para mercancía importada. Con cada cifra que mencionaba, sentía como si me estuvieran clavando agujas en el corazón. Y aquí, Robert continuó,
Nuestras compras personales, un vestido de 800 pesos, zapatos de 600 pesos, un bolso de 200, cenas en restaurantes que cuestan 300 pesos por noche. Se volvió hacia Diane con una mirada de absoluto desprecio. Mientras mi hermana comía frijoles aguados una vez al día, tú gastabas 200 en un bolso. Diane comenzó a llorar abiertamente. Necesitaba verme bien para el negocio. Los clientes juzgan por las apariencias. Si no parecía exitosa, nadie iba a comprar en mi tienda. ¿Y mi madre? Pregunté con una voz que apenas reconocía como la mía. Una voz llena de un dolor tan profundo que parecía venir del centro de la tierra. ¿No necesitaba verse bien? ¿No necesitaba comer? ¿No necesitaba su medicina? Diane no podía mirarme a los ojos. Pensé que Frank dijo que tenías ahorros, que tenías otras cuentas. Me reí. Era una risa amarga y rota que me dolía en el pecho. ¿Otros ahorros? ¿De dónde iba a sacar otros ahorros? Gasté todos mis ahorros en la universidad de Frank, en su boda, en ayudarte cuando lo necesitabas. Mi pensión era todo lo que tenía, y lo sabías. Henry continuó revisando el teléfono ahora con una tableta donde estaba haciendo cálculos. Según lo que estoy viendo aquí, de los 1 a 12,000 que entraron en esta casa en 14 meses, aproximadamente 93,000 pesos fueron transferidos directamente a las cuentas de Diane para sus gastos de negocio y personales. $93,000. La cifra era tan grande que no podía procesarla. ¿Y los otros 19,000? Preguntó Robert. Frank se aclaró la garganta. Pagamos por el antiguo apartamento durante 6 meses hasta que terminó el contrato de arrendamiento. Eso fue alrededor de 1,500 al mes, 9,000 en total. Luego están las deudas de las tarjetas de crédito que teníamos antes de mudarnos aquí. Los estábamos pagando lentamente con el dinero de mi hermana mientras ella se moría de hambre. La voz de Robert temblaba con ira contenida. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? ¿Tienes la más mínima idea? Dr. Sonia, que había estado tomando mis signos vitales de nuevo, intervino. Señor Robert, necesito llevar a la señora Verónica al hospital de inmediato. Su condición es crítica. Necesita hidratación intravenosa, nutrición supervisada y una evaluación completa. Si no recibe atención médica urgente, podría sufrir un colapso. No, dije firmemente, a pesar de mi debilidad. Todos los ojos se volvieron hacia mí. No voy al hospital hasta que esto se resuelva. Necesito escuchar todo. Necesito saber toda la verdad. Robert se arrodilló junto a mi cama y tomó mi mano. Hermana, estás muy enferma. Lo sé, respondí. Pero he estado enfermo durante meses y sobreviví. Puedo aguantar unas horas más. Necesito saber qué más me ocultaron. Mi hermano miró al doctor. Sonia, que asintió con reluctancia. Está bien, pero no más de una hora. Después de eso, insisto en llevarla al hospital con o sin su permiso. Henry sacó más documentos de su maletín. Frank, Diane, necesito que firmes una declaración jurada admitiendo que recibiste el dinero de la pensión de Verónica y cómo lo gastaste. Esta declaración se utilizará para determinar los próximos pasos legales. ¿Y si no firmamos?, preguntó Frank con un último intento de desafío. Entonces procederé inmediatamente con la denuncia penal, respondió Henry, sin emoción. Y créame, querrá resolver esto en el ámbito civil antes de que se convierta en un caso penal. El abuso financiero a personas mayores es un delito federal. Estamos hablando de años en prisión, no de multas. Vi cómo el color se le escapaba del rostro a Frank. Diane estaba sollozando incontrolablemente. No queríamos hacerle daño, lloró. Solo queríamos salir adelante. Solo queríamos una oportunidad. ¿A costa de mi hermana?, preguntó Robert con voz dura. Esa fue tu oportunidad para dejar morir de hambre a una mujer de 69 años. Basta, dije con más fuerza de la que pensé que tenía. Quiero hacer preguntas. Todos se quedaron en silencio y me miraron. Frank. Mi voz temblaba, pero necesitaba saberlo. ¿En algún momento durante estos 14 meses, te detuviste a pensar en mí? Cuando me viste adelgazando, debilitándome, cuando vendiste el sofá de tu padre, cuando me negaste dinero para mi medicina, ¿alguna vez pensaste que esto estaba mal? Mi hijo no pudo sostener mi mirada. Diane dijo que era temporal, que pronto todo estaría bien. Diane dijo, repetí, Frank, eres mi hijo. Me conoces desde el día en que naciste. Te sostuve en mis brazos. Te alimenté cuando tenías hambre. Te cuidé cuando estabas enfermo. Y no podías ver que tenía hambre. Que estaba enfermo. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Frank. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Mi voz se alzó a pesar de mi debilidad. ¿Te arrepientes de que te atraparan?
¿O te arrepientes de haberme hecho esto? Frank se arrodilló junto a mi cama. Lo siento por haberte fallado. Lo siento, te hice daño. No quería. Las cosas se salieron de control. Cada vez que quería parar, Diane decía, solo un mes más. Solo un poco más de dinero y luego podríamos devolverte todo con intereses. Me volví hacia Diane. ¿Y tu boutique, está funcionando? ¿Está generando esas ganancias que ibas a usar para devolverme el dinero? Diane sacudió la cabeza, sollozando. Fracasó hace 2 meses. No funcionó. Lo perdí todo. El silencio que siguió fue absoluto. Robert fue el que habló. Entonces, no solo le robaste 93,000 pesos a mi hermana. Lo perdiste. Todo ese dinero, todo ese sufrimiento por nada. Henry cerró su bloc de notas con un chasquido seco. Está bien. Ahora que tenemos toda la información, estos son los próximos pasos. Frank y Diane van a firmar un acuerdo reconociendo la deuda de 93,000 pesos con Verónica. Establecerán un plan de pago que será supervisado legalmente. Además, deben desalojar esta casa de inmediato. ¿Inmediatamente?, preguntó Frank con voz aguda. ¿A dónde vamos a ir? Eso no es mi problema, respondió Henry fríamente. Deberías haber pensado en eso antes de robarle a tu madre. Tienes 2 horas para empacar tus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Si no lo haces voluntariamente, llamaré a la policía y te harán salir por la fuerza. Frank miró a Robert, suplicante. Tío, por favor. Somos familia. Robert lo miró con una expresión que nunca olvidaré. No era ira. Era una profunda decepción, tristeza y algo que parecía lástima. La familia no hace esto, Frank. Lo que hiciste no tiene nombre. Frank intentó acercarse a mí, pero Robert se interpuso entre nosotros. No, dijo mi hermano con voz firme. Ya le has hecho suficiente daño. Mi hijo se detuvo, con las manos extendidas hacia mí en un gesto de súplica. Mamá, por favor, perdóname. Te quiero. Sé que cometí un terrible error, pero sigo siendo tu hijo. No puedes dejarme en la calle. Sus palabras deberían haberme conmovido. Durante 69 años, Frank había sido mi razón de vivir, mi propósito, mi todo. Pero al verlo allí de pie, llorando y suplicando, sentí algo que nunca pensé que sentiría por mi propio hijo. Nada. El amor que había sentido por él toda mi vida se había evaporado, consumido por meses de hambre, humillación y traición. Me dejaste morir de hambre en mi propia casa, dije, con la voz rota pero firme. No te dejé en la calle. Te di un techo, comida, todo mi dinero, y decidiste que mi vida valía menos que una boutique de ropa. Mamá, ¿puedo arreglar esto? Frank insistió desesperadamente. Conseguiré un trabajo. Te devolveré cada centavo. Solo dame una oportunidad. Una oportunidad. Repetí con una risa amarga. Te di 14 meses de oportunidades. Cada día me despertaba con hambre. Cada noche temblaba de frío porque habías vendido mis mantas. Cada vez que te pedía algo, te negabas. Esas eran oportunidades para que hicieras lo correcto y nunca lo hiciste. Diane también se acercó, cayendo de rodillas frente a mí. SRA. Verónica, sé que no merecemos tu perdón, pero por favor no nos dejes con nada. Frank no sobrevivirá en la calle. Es tu único hijo. Tu única familia. Soy su familia. Robert intervino con voz dura. Soy yo quien vino a salvarla cuando su único hijo la estaba matando lentamente. Se volvió hacia Diane con desprecio. Y no tienes derecho a pedir nada. Tú orquestaste todo esto. Convenciste a Frank para que robara a su propia madre para financiar tus fantasías empresariales. Eso no es cierto. Diane protestó débilmente. Frank también quería el negocio. Él aceptó todo. Frank la miró con una expresión de traición. ¿Qué? No. Tú fuiste quien insistió en usar el dinero de mi madre. Dijiste que era solo un préstamo que ella nunca sabría porque lo íbamos a devolver antes de que se enterara. Nunca me detuviste. Diane gritó, poniéndose de pie. También gastaste ese dinero. También compraste ropa cara y comiste en restaurantes elegantes mientras tu madre se moría de hambre. Y allí estaba, la fea y desnuda verdad. Se estaban echando la culpa el uno al otro, destruyendo su propio matrimonio ante mis ojos. Una parte de mí debería haber sentido satisfacción al ver cómo se desmoronaba su relación. Pero solo sentí un vacío profundo y doloroso. Este era mi hijo, el bebé que había tenido en mis brazos, el niño que me había dicho que yo era la mejor mamá del mundo, el joven del que había estado tan orgullosa. ¿Cuándo se había convertido en este extraño capaz de cometer crímenes tan crueles? Henry golpeó la mesa con el puño, silenciando la discusión. Basta. No me interesa quién tuvo la idea, o quién tiene más culpa.
Ambos son igualmente responsables ante la ley. Ahora, ¿vas a firmar estos documentos o voy a llamar a la policía para que decidan? Sacó varios papeles de su maletín y los colocó sobre la única mesa que quedaba en la habitación. Frank y Diane se acercaron lentamente, leyendo los documentos con expresiones de derrota. Esto dice que tenemos que pagar 500 al mes hasta que se cubra toda la deuda. Frank leyó con voz temblorosa. Esos son más de 5 años de pagos. Deberías considerarte afortunado, respondió Henry sin simpatía. La alternativa es la prisión, y créeme, no podrás pagar ni un céntimo allí. Pero no tengo trabajo. Frank protestó. ¿Cómo voy a pagar 500 al mes sin trabajo? Ese es tu problema, no el mío, dijo Henry. Conseguirás un trabajo. 2 trabajos si es necesario. 3. No me importa. Pero vas a devolver cada centavo que le robaste a tu madre. Diane tomó la pluma con una mano temblorosa. ¿Y si no podemos pagar un mes, qué pasa entonces? Entonces, el acuerdo se anula automáticamente y procedo con cargos criminales. Henry explicó, este documento es tu única oportunidad de evitar la prisión. Sugiero que lo tomes en serio. Observé cómo Diane y Frank intercambiaban miradas de desesperación. Finalmente, ambos firmaron los documentos. Henry los revisó cuidadosamente, asegurándose de que cada página estuviera firmada y fechada correctamente. Bien, dijo, guardando los documentos en su maletín. Ahora, según los términos que acabas de firmar, tienes 2 horas para abandonar esta propiedad. Solo puedes llevarte tus pertenencias personales, nada que pertenezca a Verónica, ningún mueble, aunque solo queden 3 sillas y una mesa, ningún electrodoméstico, solo tu ropa y objetos personales. Frank miró alrededor de la casa casi vacía con una expresión perdida. ¿A dónde vamos a ir? Puedes ir a casa de amigos, familiares, encontrar un refugio, alquilar algo. No es mi problema, respondió Robert. Deberías haber pensado en eso antes. Diane comenzó a caminar hacia su habitación, sollozando. Frank la siguió con pasos lentos y derrotados. Mientras empacaban, escuché sus voces discutiendo en la habitación, echándose la culpa, llorando. Parte de mí quería sentir compasión, pero cada vez que ese sentimiento comenzaba a surgir, recordaba las noches de hambre, el mareo por falta de comida, la humillación de tener que pedir cero y ser rechazado. Recordé verlos comer mientras mi estómago rugía. Recordé cada pequeña crueldad, cada mentira, cada momento en que eligieron su comodidad sobre mi supervivencia. No sentí compasión. No. Sentí justicia. Robert se sentó a mi lado y tomó mi mano. Hermana, cuando se vayan, te llevaré directamente al hospital. Dra. Sonia dice que necesitas al menos una semana de hospitalización para estabilizarte. No quiero quedarme aquí después, susurré. Esta casa tiene demasiados malos recuerdos ahora. Lo sé, respondió Robert en voz baja. Por eso, cuando salgas del hospital, vendrás a vivir conmigo en la Ciudad de México. Al menos temporalmente hasta que te recuperes por completo. Después, si quieres volver aquí, renovaremos tu casa. Lo llenaremos de vida otra vez. Pero primero, necesitas sanar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Gracias, Robert. Si no hubieras venido, me interrumpió. Siempre estaré aquí para ti. Eres mi hermana. Debería haber venido antes. Debería haber insistido más cuando no contestabas mis llamadas. Me siento culpable por no darme cuenta de lo que estaba pasando. No es tu culpa, dije, apretándole la mano. Eran muy cuidadosos. Cada vez que intentaba pedir ayuda, Frank estaba cerca. Cada vez que alguien llamaba, él respondía y decía que yo estaba bien. Me aisló completamente. Henry, que había estado revisando más documentos, levantó la vista. Verónica, hay algo más que necesito decirte. Cuando revisé las transferencias con más detalle, encontré algo perturbador. Hay varios documentos que fueron firmados digitalmente en tu nombre, autorizaciones para grandes transferencias, cambios en los beneficiarios del seguro, un poder notarial. Mi corazón se detuvo. ¿Poder notarial? Nunca firmé ningún poder notarial. Lo sé, dijo Henry con una expresión grave. Por eso voy a necesitar que presentes una denuncia formal por falsificación de documentos. Frank falsificó tu firma en varios documentos legales importantes. Eso es un delito adicional, mucho más grave que el abuso financiero. ¿Qué documentos? Pregunté, sintiéndome nauseabunda. Un poder notarial que le dio a Frank el control total sobre todas tus cuentas y decisiones financieras.
Un cambio en tu póliza de seguro de vida donde Frank y Diane son ahora los únicos beneficiarios en lugar de la distribución que tenías anteriormente entre Frank, Robert y algunas organizaciones benéficas, y una autorización para vender esta casa si fuera necesario. Las palabras me golpearon como martillazos. Iban a vender mi casa. Henry asintió. Había una solicitud preliminar con una agencia inmobiliaria fechada hace 3 semanas. Estaban preparando el terreno para venderlo. Probablemente te iban a decir que era necesario para alguna emergencia médica o financiera fabricada. Sentí como si todo el mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. No solo me habían robado. No solo me habían dejado sin comida. Habían planeado llevarse todo. Mi casa, mi seguro de vida, mi completa autonomía. Me habrían dejado literalmente sin nada. ¿Y cuánto habrían obtenido por la casa? Robert preguntó, su voz temblando de furia contenida. Según la tasación preliminar que solicitaron. Aproximadamente 50,000, respondió Henry. Robert se levantó de un salto tan abruptamente que la silla cayó hacia atrás. Frank, gritó, dirigiéndose hacia la habitación donde mi hijo estaba empacando. Henry y yo lo seguimos. Me apoyé en las paredes porque mis piernas apenas podían sostenerme. Robert abrió la puerta de golpe y encontró a Frank doblando ropa en una maleta. «Vas a vender la casa de tu madre», rugió Robert. «Vas a dejarla literalmente en la calle». Frank se puso pálido. Nosotros solo estábamos explorando opciones. Nunca lo habríamos hecho sin su permiso. Mentiroso, gritó Robert. Falsificaste su firma en documentos legales. Cambiaron su seguro de vida, todo sin su conocimiento ni permiso. Frank empezó a llorar de nuevo. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico de alguien que ve cómo su mundo se desmorona. Tío, por favor. Estaba desesperado. Diane dijo que necesitábamos más capital para salvar el negocio. Pensé que si vendíamos la casa, podríamos comprarle a mamá algo más pequeño y usar la diferencia para invertir. Ella iba a estar mejor. Lo juro. Mejor así. Repetí en una voz que no reconocía como la mía. Mejor estar en la calle que sin la casa que tu padre y yo compramos con tanto sacrificio. Mi cerca Frank. Cada paso era un esfuerzo monumental. Mira lo que me hiciste, dije, señalando mi cuerpo demacrado. Esto es lo que significa estar mejor bajo tu cuidado. Pesaba 132 libras cuando te mudaste. Ahora peso 92. Me quitaste 40 libras. Casi toda mi fuerza, mi dignidad, mi voluntad de vivir. Y aún así planeas llevarte más. Frank se arrodilló frente a mí, llorando incontrolablemente. Mamá, lo siento. Lo siento muchísimo. Nunca quise hacerte daño. Perdí mi camino. Perdí de vista lo que era importante. Por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar. Lomar Durrani un largo momento. Vi al hombre roto frente a mí. Pero también vi al niño que había sido, al hijo que había amado con cada fibra de mi ser. Y en ese instante, tomé la decisión más difícil de mi vida. No, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que rodaban por mis mejillas. No te voy a dar otra oportunidad. No porque no te ame, Frank, sino precisamente porque me amo a mí misma. Y por primera vez en mi vida, voy a elegirme a mí misma. Vi cómo sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Durante 69 años, puse a todos los demás antes que a mí mismo. Tu padre, tú, mis pacientes, todos. Y cuando más necesitaba que alguien me pusiera en primer lugar, mi propio hijo eligió el dinero. Eligió una tienda de ropa. Él eligió su comodidad sobre mi vida. Mamá, por favor. Frank suplicó, extendiendo las manos hacia mí. Di un paso atrás. No, se acabó. Firmaste los documentos. Vas a pagar tu deuda. Y después de eso, no quiero volver a verte. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Frank estaba paralizado. Nunca. Nunca vas a querer verme de nuevo. No lo sé, admití honestamente. Tal vez algún día, cuando me haya recuperado, cuando pueda pensar en ti sin sentir este dolor en mi pecho. Pero ahora mismo, cada vez que te miro, veo los meses de sufrimiento. Veo cada mentira, cada manipulación, cada momento en que decidiste lastimarme. No puedo tener eso en mi vida. No si quiero sobrevivir. Robert se acercó y me puso la mano en el hombro, dándome fuerza. Hermana, el doctor insiste en que debemos ir al hospital ahora. Asentí. Sí, es hora. Me giré una última vez hacia Frank y Diane. Tienes 1 hora para irte cuando regrese del hospital. No quiero encontrar ningún rastro de ti aquí. Diane, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló.
Su voz apenas era un susurro. SRA. Verónica, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida lamentando lo que hice. No merecías nada de esto. La miré directamente a los ojos. Tienes razón. No lo hice. Pero sucedió. Y ahora ambos tendrán que vivir con las consecuencias de sus decisiones, así como yo tendré que vivir con las cicatrices que me dejaron. Robert me ayudó a caminar hacia la puerta. Cada paso era un esfuerzo, pero también se sentía como un paso hacia la libertad. Dr. Sonia me estaba esperando en la sala con una silla de ruedas. Es mejor que no camines más por ahora, dijo con una profesionalidad suave. Me senté en la silla, sintiendo lo frágil que se había vuelto mi cuerpo. Mientras Robert me empujaba hacia la salida, escuché los sollozos de Fran detrás de mí. No mire atrás. Si miraba hacia atrás, tal vez me rompería. Y ya había sido suficiente. El hospital era un torbellino de exámenes, análisis de sangre, goteros intravenosos y doctores preocupados. Fui hospitalizado de inmediato en cuidados intensivos. Mi presión arterial estaba peligrosamente alta. Mis riñones mostraron signos de daño por deshidratación prolongada. Tenía anemia severa y deficiencias vitamínicas críticas. La señora Verónica, la doctora a cargo, me dijo un hombre en sus 40 con una expresión grave. Llegaste justo a tiempo. 1 o 2 semanas más en esas condiciones y probablemente habría sufrido una falla multiorgánica. Las palabras me impactaron. Había estado tan cerca de la muerte. Tan cerca. Y mi propio hijo había sido quien me llevó a ese límite. Pasé 9 días en el hospital. Robert estuvo conmigo todos los días, trayéndome flores, leyéndome libros, o simplemente sosteniéndome la mano cuando las pesadillas me despertaban en medio de la noche. Estella vino a visitarme, llorando al ver mi estado. Verónica, debería haber insistido más, dijo entre lágrimas. Vi que algo estaba mal, pero no insistí lo suficiente. No es tu culpa. No es tu culpa, le aseguré. Fueron muy cuidadosos. Me aislaron sistemáticamente, pero ahora soy libre. Durante esos días en el hospital, Henry trabajó incansablemente en mi caso. Presentó una denuncia formal por abuso financiero a personas mayores, falsificación de documentos y apropiación indebida. También inició el proceso para revertir todos los documentos falsificados, el poder notarial, el cambio en mi seguro de vida. Todo. Hay buenas noticias, me dijo durante una de sus visitas. El banco está cooperando completamente. Van a revisar todas las transacciones sospechosas de los últimos 14 meses. Y dado que encontramos evidencia de falsificación de firmas, podríamos recuperar parte del dinero robado. ¿Cuánto? Pregunté sin muchas esperanzas. Es difícil de decir. Tal vez $20 o $30,000. El resto se gastó en efectivo o en el negocio que ya fracasó. Pero algo es mejor que nada. Robert se encargó de mi casa mientras estuve hospitalizada. Contrató a un equipo de limpieza profunda. Compró muebles nuevos, llenó la despensa y el refrigerador con comida. Cuando regreses, quiero que encuentres un hogar, no una casa vacía llena de recuerdos dolorosos, explicó. Pero ya había tomado una decisión. Robert, quiero vender la casa. Le dije una tarde mientras me alimentaban a través de una sonda nasogástrica porque mi estómago aún no podía tolerar alimentos sólidos. Ahora tiene demasiados fantasmas. Quiero empezar de nuevo en otro lugar. Mi hermano asintió comprensivamente. ¿Dónde te gustaría vivir conmigo? Respondí, si me aceptas, quiero ir a la Ciudad de México, empezar una nueva vida lejos de aquí, lejos de todo lo que pasó. Robert sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas. Nada me haría más feliz, hermana. Mi casa es tu casa. Esa decisión me llenó de una paz que no había sentido en meses. Era el cierre que necesitaba. Frank intentó visitarme en el hospital 2 veces. Ambas veces se le negó la entrada. Había dado instrucciones específicas de que no quería verlo. Dejó cartas para mí en la recepción, que Robert recogió, pero yo no las leí. ¿Quieres que te las lea? Mi hermano preguntó. No, respondí firmemente. Quizás algún día, pero no ahora. En la 3ª semana después de ese terrible día, me dieron de alta. Había ganado 10 libras. Mis signos vitales se habían estabilizado, y aunque todavía estaba débil, los doctores estaban seguros de que me recuperaría por completo con el tiempo y el cuidado adecuado. Robert me llevó a mi casa una última vez para recoger algunas pertenencias personales antes de que nos mudáramos a México. Cuando entré, apenas reconocí el lugar. Los muebles nuevos, las paredes recién pintadas, las fotografías enmarcadas en lugares de honor. Mi hermano había transformado la casa vacía de nuevo en un hogar. Pero sabía que ya no era mi hogar. Mi hogar era donde me sentía seguro, valorado, amado.
Y ese lugar ahora estaba con Robert. Solo empaqué lo esencial. Fotografías de Richard, algunos recuerdos de cuando Frank era un niño y aún era inocente, mis certificados de enfermería, cartas de pacientes agradecidos. Dejé atrás todo lo que me ataba al dolor. Henry se encargó de vender la casa y de establecer un fideicomiso para gestionar el dinero de la venta y los pagos que Frank y Diane me debían. No tendrás que preocuparte por nada, me aseguró. Me encargaré de todo y te enviaré informes mensuales. 3 meses después, me instalé en la Ciudad de México en la casa de Robert. Recibí noticias. La casa se había vendido por 30,000. Con ese dinero y mi pensión recuperada, volví a tener seguridad financiera. Frank y Diane habían hecho su primer pago de 500. Aunque, según Henry, lo hicieron justo un día antes de la fecha límite. Les tomará 6 años y 2 meses pagar toda la deuda si continúan con los pagos, me informó Henry. ¿Y si no pagan? Pregunté. Luego procedo con los cargos criminales, como establece el acuerdo. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Hice nuevas amigas en México, mujeres de mi edad que conocí en un club de lectura que Robert me ayudó a encontrar. Empecé terapia con una psicóloga especializada en trauma y abuso familiar. Las sesiones fueron difíciles, dolorosas, pero necesarias. Lo que experimentaste se llama abuso financiero y negligencia extrema, me explicó el doctor durante una sesión. Es una forma de violencia tan real como la violencia física, y no fue tu culpa. Es una forma de violencia tan real como la violencia física, y no fue tu culpa. Esas palabras me liberaron de la culpa que había estado cargando. No había sido mi culpa. Yo había sido la víctima, no la responsable. Aumenté de peso gradualmente hasta alcanzar las 128 libras. Un peso saludable para mi edad y altura. Mi cabello, que había comenzado a caerse por la malnutrición, volvió a crecer. Las profundas líneas de preocupación en mi rostro se suavizaron. Empecé a sonreír de nuevo, a reír, a vivir. Un año después de aquel terrible día, cuando Robert llamó a mi puerta y me salvó la vida, estaba sentado en el balcón de su apartamento en la Ciudad de México, tomando café y viendo el amanecer. El sol pintaba el cielo en tonos de coral y oro, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Henry. Frank ha hecho 12 pagos consecutivos. Total pagado hasta ahora. $8,075,000 restants. Lo leí sin sentir nada en particular. No satisfacción, no ira, no tristeza, solo aceptación. Frank estaba pagando su deuda, literal y figurativamente. En el mensaje, también había una nota. Frank está preguntando si puede escribirte una carta. Él dice que está en terapia y que parte de su proceso de recuperación es disculparse adecuadamente. Lo pensé durante mucho tiempo. Finalmente, respondí, él puede enviar la carta. Lo leeré cuando esté lista. Y lo decía en serio. Algún día, cuando mi corazón estuviera completamente curado, tal vez pudiera leer sus palabras. Quizás incluso podría perdonarlo. Pero ese día aún no había llegado, y estaba bien. Tenía todo el tiempo del mundo. Robert salió al balcón con 2 tazas de chocolate caliente. ¿En qué estás pensando, hermana?, preguntó sentándose a mi lado. Sonreí al pensar en lo afortunado que soy de tenerte, en lo agradecido que estoy de estar vivo, en todas las cosas hermosas que aún tengo por delante. Mi hermano me abrazó, y estoy agradecido de que hayas sobrevivido, de que seas tan fuerte. Nos sentamos allí viendo cómo el sol terminaba de salir, pintando un nuevo día lleno de posibilidades. Había perdido mucho. Dinero, muebles, la relación con mi hijo, la inocencia de creer que el amor familiar era incondicional. Pero había ganado algo más valioso. Me había encontrado a mí misma. Había descubierto que merecía respeto, dignidad, amor, que no tenía que aceptar abusos de nadie, ni siquiera de mi propia sangre. La brisa matutina acarició mi rostro y cerré los ojos, respirando profundamente. Por primera vez en más de un año, me sentí libre. Completamente, maravillosamente libre.